Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Alguien dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, finalmente. Así que con la presencia de Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello, Albérico Barrios Pedreira, la asistencia técnica de Javier Caraballo y quien les habla, Héctor Amodio Pérez, se pone en marcha el Cernidor 219, correspondiente al día 14 de agosto del año 2025. En el programa pasado yo corté la relación de la historia reciente cuando, recordarán, mis compañeros, mis camaradas del MLN en el penal de Punta Carreta me sancionaron con 8 días sin militancia. Así que, considerando injusta esa sanción de mis compañeros, renuncié a la dirección interna y pedí que se comunicara a la dirección que estaba afuera, porque yo era el responsable de la comunicación con el comité ejecutivo. Entonces yo les comuniqué lo que había pasado, pedí que se comunicara lo que había pasado para que el ejecutivo decidiera si yo iba a seguir con mis responsabilidades o no. De afuera comunicaron que sobre el funcionamiento interno no tenían opinión, pero que seguía teniendo con relación a ellos las mismas responsabilidades que hasta ese momento. Así que para afuera nada había cambiado. En el ínterin se planteó dejar de lado el plan Cacao e iniciar otro consistente en acciones simpáticas a nivel popular, encuadradas en lo que se llamó el Plan Remonte. La fundamentación del nuevo plan la redactó el mismo que había fundamentado el Plan Cacao, Fernández Huidobro. Y lo hizo con el mismo calor y entusiasmo que la fundamentación anterior. O sea que, como te digo una cosa, te digo la otra. No fue solo Mujica. Las acciones consideradas simpáticas, como el robo de comestibles para repartir entre la población necesitada, no estaba exenta de riesgos y complicaciones, tanto para los ejecutantes como para los receptores de esos comestibles. Y se dieron enfrentamientos con muertes por ambos lados, así como acciones policiales en los cantegriles que terminaron provocando el rechazo de los posibles beneficiados. Porque ¿qué pasaba? La policía iba y les tiraba abajo los ranchitos. Entonces el MLN procedió de distintas maneras. Se allanaron domicilios de patrones que mantenían conflictos con el personal, se paralizaron funciones en cines para emitir proclamas, se tomaron fábricas, obras, etc. Finalmente, los riesgos asumidos en esas acciones no compensaban los logros y poco a poco se fueron abandonando. A mediados de noviembre, año 1970, se vislumbró la concreción del Frente Amplio y se planteó por parte de Sendic que se distribuyera públicamente una proclama de apoyo crítico, proclama que él mismo elaboró. Los objetivos eran apoyar antes que nadie dicho frente para que si se concretaba no quedar aislados de esa masa que ve las elecciones como una real alternativa. Con el apoyo del MLN, el Frente Amplio sabrá que sus simpatizantes lo apoyarán, con lo que se podrá crear
una fuerza legal que represente al MLN en dicho frente. Y si el frente no se concretara, el MLN aparecería como el abanderado de la Unión Popular. Esa proclama de apoyo fue enviada al Ejecutivo, quien la aprobó y la dio a publicidad sin discutirla internamente, lo que provocó, dado lo escabroso del asunto, muchos problemas internos, algunos graves. Y yo digo escabroso porque fue un planteo absolutamente oportunista. Porque, ¿qué decía la proclama? Cada vez que una huelga obrera por modestas mejoras sociales o por aumento de salario afecta el orden de los privilegiados, la respuesta de la oligarquía fue una sola: represión. Y a la violencia del régimen, el pueblo respondió con su violencia. La violencia de los trabajadores y los estudiantes en sus movilizaciones de masas, en sus enfrentamientos callejeros, en sus ocupaciones de fábricas, la violencia del aparato armado del MLN. Continúa la proclama. Y esta radicalización de la lucha de clases se producía cuando los trabajadores reclamaban modestos aumentos a sus menguados ingresos. ¿Qué ocurrirá entonces cuando ese mismo pueblo se proponga cambiar las estructuras, arrancar las tierras al latifundio, erradicar los capitales monopolistas de la banca, la industria y el comercio? ¿Qué ocurrirá cuando el pueblo se proponga liquidar y no reducir el porcentaje de sus dividendos mal habidos? ¿Qué ocurrirá entonces cuando el pueblo se proponga sustituir el poder de los opresores por el poder de los oprimidos? ¿Qué ocurrirá cuando el pueblo se proponga tomar el poder y no influir en el poder? ¿Acaso esta oligarquía que por defender sus dividendos encarcela, tortura y mata, cederá sus tierras y sus bancos sin dar batalla? No, los oprimidos conquistarán el poder solo a través de la lucha armada. No creemos honestamente que en el Uruguay hoy se pueda llegar a la revolución por las elecciones. No es válido trasladar las experiencias de otros países. Los oligarcas son los que cuentan con los ingentes medios económicos para financiar las costosas campañas electorales. Los que desde los altos cargos públicos pueden decidir el destino de miles de aspirantes a la jubilación y de otros tantos empleos públicos. Los que con la ley de lemas burlan la voluntad popular. Todo esto impide que se pueda hablar de libre expresión de los ciudadanos y de libertad de voto. Continúa la proclama. Lamentamos que esta unión se haya dado precisamente con motivo de las elecciones y no antes. Mantenemos nuestras diferencias de métodos con las organizaciones que forjan el frente y con la valoración táctica del evidente objetivo inmediato del mismo, las elecciones. Al apoyar al Frente Amplio, entonces, lo hacemos en el entendido de que su tarea principal debe ser la movilización de las masas trabajadoras y de que su labor dentro de las mismas no empieza ni termina con las elecciones. La lucha armada y clandestina de los tupamaros no se detiene. Esta es la proclama elaborada por Sendí, de apoyo al Frente Amplio. Sobre este punto, Zabalza en su libro La experiencia tupamara, en la página 118 dijo: el desarrollo de la coalición era un hecho que se daría sí o sí.
quisiera o no el MLN. No se detendría porque la guerrilla se opusiera. El rechazo traería división, desánimo y decepción en el movimiento popular. Un clima muy poco propicio para continuar haciendo política con armas. Ya empezaba lo de hacer política con armas. Esto es después de la dictadura, lógicamente. Antes éramos una organización armada que iba a hacer la revolución. Con el propósito de evitar tanto el aislamiento como la deriva hacia posturas sectarias, Raúl Sendic fue el principal promotor del apoyo crítico al Frente Amplio. Y aquí dice Zabalza una gran verdad. Salvo la reticencia de algún compañero y de Héctor Amodio Pérez, fui el único que voté en contra en todo el penal, por enorme mayoría la Asamblea resolvió apoyar críticamente la creación del Frente Amplio. Continúo yo. También y a iniciativa de Sendic se intentó que UTAA fuera la fuerza legal que representara al MLN en el Frente Amplio, cosa que no se concretó porque los cañeros no quisieron, creándose para ese fin el movimiento 26 de marzo. En diciembre, año 1970, se envía desde el penal un plan de fuga al que se denomina Plan Gallo y que el Ejecutivo decide poner en práctica de inmediato, al mismo tiempo que se reciben dos informes. Uno sobre el grupo llamado sindicalista, el que después terminará constituyendo la microfracción, al que se denominará microfracción, y cuya expulsión se está estudiando. A la luz de las informaciones que un militante del MLN de apellido Lucas, eran 5 hermanos, infiltrado en la microfracción, proporciona al Comité Ejecutivo. Y el otro informe, donde analizando que el año 71 será un año electoral, se propone reactivar el Plan Satán, lo que le permitirá al MLN no bajar el ritmo del sector militar sin comprometer o sin arriesgar el apoyo que ya se venía reconquistando en un año tan difícil como se prevé que será el año 71. Así que en los primeros días de enero del año 71 se elabora en el penal la tesis sobre la dualidad de poderes, tomando como base el informe del Comité Ejecutivo acerca de la aplicación de la línea de la justicia revolucionaria. Dicha tesis fue elaborada por José Harari, abogado de Candán a pedido del mismo Candán. Y luego fue sintetizada, porque era un mamotreto enorme, fue sintetizada por el propio Candán y por Fernández Huidobro. En realidad, digo yo, dicha tesis no daba para grandes discusiones, ya que era una síntesis del capítulo escrito por Trotsky en su Historia de la Revolución Rusa y aportaba experiencias recogidas en otros países por distintos movimientos revolucionarios. Dicha tesis se envió como aporte teórico al Comité Ejecutivo, quien la aprobó y difundió, ya que sería la base ideológica en la que se sustentaría el accionar futuro. Simultáneamente, el Comité Ejecutivo informa acerca de algunas medidas reorganizativas que condujeron a formar el equipo de dirección con Bassen, Rosenkopf, Henry Engler, Piris Bude y Donato Marrero Avero. Dentro de las medidas reorganizativas se planteó el reordenamiento del interior, trabajo en el que, según el informe, el representante de las columnas del interior, Simón Berreta, no se había ceñido a las directivas del Ejecutivo. ¿Por qué esto? Porque Sendic les mandaba, Sendic y otros
dirigentes del interior le mandaban a Berreta directivas propias que Berreta ponía en marcha a espaldas del Comité Ejecutivo, incluso contraviniendo directivas del Comité Ejecutivo. En su informe, además, el Ejecutivo valoraba que el principal déficit del interior era precisamente en los aspectos organizativos y de formación, y se hacían algunas apreciaciones críticas hacia la forma en que los anteriores comandos del interior encararon esos aspectos. A esa altura, con la excepción de Rosenkopf, todos los miembros del Comité Ejecutivo provenían de la columna 15, hecho que no pasó desapercibido para los militantes de las columnas del interior presos en el penal y quienes ya, motivados por las diferencias entre Sendik y quien les habla, habían tomado parte por aquel y veían, no sin recelos, que en la práctica afuera se aplicaran criterios de trabajo con los que ellos discrepaban. Es a partir de este momento que los militantes del interior comienzan a reunirse periódicamente en el penal, organizados en grupos de trabajo, elaborando planes y documentos, pero fundamentalmente para analizar meticulosamente los trabajos que el Ejecutivo informa que se van llevando adelante en el interior. Cada uno de los planes y documentos por ellos elaborados fue enviado al Ejecutivo con el consentimiento de la dirección del penal. Pero lo que no se sabía, recién se supo en el mes de julio del año 71, era que esos mismos planes y documentos eran enviados como aportes y sugerencias de trabajo a militantes del comando y de base del interior, lo que yo les había dicho anteriormente, quienes al recibirlos los ponían en marcha, contraviniendo las directivas del Comité Ejecutivo. Por hoy, basta. La seguiremos en el próximo programa. Clarito, ¿quiere opinar algo? Se opina solo. Vos que siempre le... No, se opina solo. Yo anoté algunas cosas. Sí, sí, dile. Puse el cambio del plan Cacao por el plan Remonte. A ver, los tipos pasan de que vamos a matar a todo el mundo, vamos a hacer un desastre bárbaro, a quedar bien con la población. Los tipos son unos desnorteados del arranque hasta el final. Y lo que demuestra, aparte, que había una posición de que vamos a lograr quedarnos con la fuerza del Frente Amplio, que no era Frente Amplio todavía, que eran partidos separados, es la actitud de cuando hacen el apoyo crítico en las elecciones al Frente Amplio. Porque cuando el pueblo reclame la estatización de la tierra, de los bancos, el pueblo se expresa en las urnas. Y el gran problema que hay en el Uruguay son los que se creen mesías que tienen la voluntad del pueblo. Entonces, cuando vos entrás con un tipo que te escribe todas esas cosas, a mí se me pone no la piel de gallina, a mí se me pone la sangre hirviendo. Porque no entendieron el sistema. Todos nosotros nos equivocamos. Más, menos, un poquito. No somos dueños de la verdad. No lo entienden hoy. Sí, exactamente. Ellos decían, bueno, mira, vamos a agarrar el Frente Amplio y lo vamos a copar. Igual que los bolches, ¿no? Los bolches pensaban, tenemos un aparato armado, si estos se desgastan, pero por ahí ganan y viene la revolución como en Cuba, nosotros los aplanamos por atrás, que están desgastaditos, porque nadie arma un aparato armado para jugar a qué. A policías y malos, a indio y cobo, ¿y a qué quería hacer? A los cowboy. Seguro. Como jugábamos cuando éramos chicos. O sea, parecen hasta idiotas los tipos que lo digan. No, nosotros no queríamos el sistema. No quieren al sistema, usan al sistema. ¿Está bien? Aparentemente, de todos la gente importante, el único que, creo que lo he dicho varias veces ya, pero tengo que preguntárselo. Amodio es el único que nunca quiso crear un partido político, aparentemente. Porque fíjate esa última votación ahí. Él dijo... Bueno, puede ser, no sé. Él Amodio, dijo ¿usted qué opina? ¿Cuál era su filosofía personal? Después que... Yo voté en contra eso, del apoyo del MLN al Frente Amplio. Bueno, pero por ahí pensaban hacer porque no creíamos. Claro.
no creíamos en el sistema Ellos electoral. no creían en el sistema electoral. Era pero más la honesto la propia- actitud de él. O sea, las No, armas pero son la nada. propia proclama de apoyo al Frente Amplio, Sí, Sendí, lo dice claramente. claro. Lo que pasa es que era un apoyo oportunista. Exacto. Tenemos que hacerlo porque si van para adelante, tenemos que estar ahí. Es lo que dice esa balsa. Se va a hacer, el frente se va a hacer, queramos o no. Por lo tanto, nos metemos. Por lo tanto, vamos a meternos. y si gana. Pero Amodio dijo que no. Bueno, entonces Claro, porque yo, él creía solo en el sistema que estaban aplicando hasta ese momento. yo era, digamos, más principista. Las armas son nada. Eh, En ese momento sí. O ganamos o nada. claro, o sea, ¿Ah? Y sí, pero o sea, después Era se el único, cambia su era el filosofía. único. Era el Et- único. El único dentro del penal. no era el único. Después no los era el otros son único. acobardados. No era el único. Lo que pasa es que había opiniones que pesaban más y opiniones que pesaban menos. Eso, lamentablemente. Y habría pasa. gente que le gustaría quedar bien y veía que esa moción ganaba. Entonces, Sí, esto es como con la sí, idea de las sí. elecciones. Dice que él cambia bueno. apoyo crítico por apoyo oportunista. Pero es que No, existe no, siempre. Es que fue un Digo, apoyo recién lo dijo. oportunista. En todo Yo orden lo de dije. la vida es así. Lo dije. Lo dije. Y después, en el mismo libro, Zabalza dice que Sendí dijo, si lo hubiéramos planeado, no nos hubiera salido mejor. En el mismo libro, Zabalza lo dice. Yo quería presentar una Porque moción. Zabalza fue para atrás y para adelante. Zabalza fue... Acomodaticio. Decían que era el único coherente y Zabalza cambió de opinión más que de camisa, El que le llamaban el tambero. el tambero. No, la emoción Que mía de era tambero no tuvo nada. que la gentileza Después fue que carnicero. tiene Amodio de nombrarme con mi segundo apellido, yo propongo, ¿se suprime o a vos te dicen la Parielo Couce? Couce, exacto. Sí, le pasa Amodio- que- ¿Pérez cuánto sería? ¿O es- Amodio Pérez. No, Amodio Pérez. Héctor Él Amodio es Pérez. Héctor Amodio, primer apellido, Pérez, segundo Amodio apellido. es apellido. Claro. En el caso de él, ¿Y Álvaro? Yo soy la triple A. Aguilera. La triple A. la triple A es el Claro. Alfonso. Aguilera. Aguilera. Alfonso, bueno, entonces, o lo hacemos bien o no lo hacemos. Tiene razón, es un reclamo bastante. A mí me- bastante suena lindo, suena lindo. Pero vamos a ver. ¿Ustedes no se acuerdan cómo surgió esto? A vos te llamaban en la radio El Lampariello, sí. Lampariello. Horacio Mario Mario. Lampariello. Sí. Entonces yo vine aquí Está bien. y Horacio Mario Lampariello. Ah, Y a Álvaro Alfonso siempre lo habíamos conocido como Álvaro Alfonso. Hay una Entonces yo continuidad. decía Álvaro Alfonso, Claro. Horacio Mario Lampariello ¿Y quién les habla? y Héctor Amodio Pérez. Sí, Y un él día- nivelaba. Y él un nivelaba. día Álvaro dijo, no, pero pará, yo me llamo Álvaro Alfonso. Y entonces dijimos, bueno, desde el próximo... No, Álvaro César. Álvaro César. César. Álvaro Álvaro César. César, desde el próximo... Sos Álvaro César. y ahí empezó y llevamos 200 programas. No vamos a cambiar ahora. Viste que Vos déjalo así que está acostumbrado no a que estamos en yo el tome. penal, no estamos en el penal. Él puede votar en contra. Sí, sí, Yo, claro. no, yo una moción, pero de afuera, porque no integro el comité ejecutivo. Bueno, pero mire que se divierte los jueves de acá. claro. Y Sí, mucho. siempre manda mensajes. Después le voy a pasar el teléfono de supuestamente me dice, mirá, dice, el hombre estuvo en comunicaciones, me dice. Sí, estuve. Pero dice, yo entré por ahí, estaba en el 80, por ahí, si no me acuerdo de él. Y bueno, habrá estado antes del 80. Lo que pasa es que yo estuve en comunicaciones militares y también policiales. Fui el que inauguró la sede de Interpol. de No, pero Uruguay. este era militar. Este Bueno, que me lo está pide era bien. militar. Entonces pero, este estaba. pero cuando la Interpol, cuando la policía uruguaya fue invitada a plegarse a la Interpol, Sí. le exigieron, entre otras cosas, que tuviera un centro de comunicaciones. Se estableció en jefatura del centro de comunicaciones y no había personal con la experticia necesaria para manejar ese tipo de equipos. Entonces trajeron del ejército a las personas que creyeron Y más. entonces te sacaron adecuado. del ejército y te pasaron para ahí. Sí, De hecho, ahora entiendo. fue baja y alta. Alvarito. Horacio, tenemos un video que quiero ¿Cuál que quiere? vean. ¿Cuál quiere? Pídale, pídale. No, ya lo tiene Javier ahí. Ah, bueno. Y bueno, a ver qué opinan ustedes de lo que están haciendo con la plata de nosotros. Tenemos que lograr a esta altura, a 40 años de recuperada la democracia, 30 años de marchas del silencio, 20 años de la creación del IAF, 50 años ahora se va a cumplir del Plan Cóndor, una política de Estado de memoria. El Uruguay no ha tenido una política de Estado de memoria que permita, de alguna manera, a través de la pedagogía de la memoria, asegurar la no reiteración del terrorismo de Estado.
qué es lo que nos interesa a todos los uruguayos, como bien decía Colette, no importa del partido político que sea, ¿no? La defensa de las instituciones, de la democracia, con todos sus aciertos y todos sus errores, pero asegurando la no reiteración del terrorismo de Estado. A veces hay frases hechas, nunca más, o determinados elementos que hay que convertirlo cotidianamente en un concepto que nos sirva como sociedad para construir una sociedad mejor, para intentar sanar algunas heridas y también teniendo en cuenta como uno de los elementos que el presidente de la República me ha encomendado, agotar todas las instancias posibles en búsqueda de respuestas para encontrar a los detenidos desaparecidos en el Uruguay. Es una de las 63 prioridades de este gobierno y en eso tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar apelando a que la gente se anime a hablar muchas veces. Nos ha pasado en 33, por ejemplo. Es difícil cuando uno vive en un lugar más pequeño animarse a dar un paso porque es vecino o vecina de aquellas personas que de repente en otro momento tuvieron otra actitud frente a la vida, la cárcel, la muerte o lo que fuere. Entonces hay que hacer un trabajo de alguna manera de reconexión con la verdad histórica. Continúa con... Bueno, ustedes escuchaban ahí la Secretaría de Derechos Humanos recorriendo el país para instalar la memoria. No sé cuál memoria. La falsa que siguen pregonando o lo que es cierto. Porque acá no cuando dicen no, porque tiene las dos campanas. No hay dos campanas, hay una. La verdad tiene una campana sola. Ahora si vos inventás otra y frases hechas. Y claro, verdad y justicia. Frase hecha. Los dos demonios. Frase hecha. Unas cuantas frases hechas. Terrorismo de Estado, que no saben ni dónde viene esa frase hecha. El origen. Claro, el origen, y que se utiliza, todos sabemos para qué. Después, ahora hay un proyecto en la Universidad de la República que se llama Cruzar. Ah, sí. Eso está bueno. Analizando con inteligencia artificial la historia. Pero acá, ¿en qué bases, cuáles son las bases? ¿Que la dictadura empezó el 13 de junio del 68 o el 27 de junio del 73? Esa es la primera, ¿no? Porque si en esas cosas no están incluidos los tupamaros, ya, como en algunos casos ha pasado, ya tenemos serios problemas. Por lo menos tenemos acá uno de los testigos sagrados que está dando a conocer que existieron, ¿no? Porque ellos piensan también, porque nunca pasa esto. Después, el fiscal Percivale, yo diría que en 3 asuntos muy importantes, muy dolorosos, ha inventado la chica de Abril. Después, lo del vino envenenado y los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz. 3 cosas que no son menores. Y esto los televidentes están a tono, ya son corresponsales, ¿no? Sí. Directamente. Bueno, hoy recibimos una noticia de que en el interior del país hay una jueza Sí. que está interviniendo en el tema de los derechos humanos y en el cual su padre estuvo preso durante casi 8 años. Igual le pasa lo mismo como es de Percivale, él, como era el primo, era Amodio. El primo de Dardo, Sí. precio 1595. Sí. Buena Percivale. Qué impresionante. Ahí está. Dardo Maidana. Percivale. Dardo Maidana El segundo Percivale. apellido O sea que debe era saber. por parte materna. Ahí Primo está. por parte materna. Ahora, no voy a seguir con los miembros de la Fiscalía adjuntos, pero ahí hay una prueba que Percivale no podía estar al frente de la Fiscalía. Entonces, si hay una jueza en la misma situación, hoy me comuniqué con ese juzgado, que es del interior. Bella Unión. Sí, y Hay un video, ¿no? Que usted lo pasó.
No hay ningún video. No, el video era ese que vimos. Y bueno, todavía no pude localizar a la doctora. Esperemos para ver si confirma esa situación, si realmente está interviniendo en lo que nos dijeron y si lo otro también es así. Hay que, seguro. ¿No? Y yo quiero hacer una reflexión de algo hacia el Poder Judicial. Yo creo que este libro, centenario de la Suprema Corte de Justicia, tendría que ser el libro casi de cabecera de los jueces. Porque ahí están las sentencias más importantes. Sí, no solo las sentencias más importantes, sino mire lo que lo voy a leer ahora. Lea. Lea que me divierte. Deber de capacitación. Sí, para. Si bien este deber no está consagrado en forma explícita en ninguna de las normas constitucionales ni legales, se entiende que todo universitario, y con mayor razón el magistrado, debe actualizarse constantemente. No existe desde luego una sanción para el caso de incumplimiento de este deber. Sin embargo, como se verá al tratar el tema del derecho al ascenso, la capacitación es uno de los elementos que se aprecian a la hora de elaborar la lista de los magistrados en mejores condiciones de ascender. Y esta frase que viene es mortal, ¿no? Francisco Gamarra, los militares decían, era un zurdo, ¿no? Sí. Sin embargo, no lo tocaron durante la dictadura. Ministro de la Corte. Sí, realmente por su capacidad no lo tocaron. Después él cuando sale, le vino bien la dictadura para tirar un poco de cosas, como el relevo de Nelson García Otero, que el propio Otero dijo que fue Bayardo Bengoa, y no creo que Bayardo Bengoa usara gorra, ¿no? Seguro. Otra cosa. Y dice, no puede olvidarse las palabras del maestro de jueces, Francisco Gamarra, que dijo, realizado el ingreso, el juez debe preocuparse de su preparación científica. No se encuentra en retardo en ningún momento con los conocimientos de la época en que le toca actuar. Además, reuniones y conferencias le recordarían que su ministerio es esencialmente intelectual y debe estudiar siempre. Yo pregunto, después que Percivale le lleva los disparates que escribe, ¿los jueces tienen conocimiento realmente de lo que ocurrió en el país y la historia del Uruguay en esa época? ¿O se basan en la cátedra universitaria que dice que vuelvo a reiterar, porque hasta lo dejaron por ley? La ley 18.596 en su artículo 2 dice que la dictadura, o por lo menos infiere que la dictadura empieza en el año 1968 y tiene un fondo. ¿Cuál es el fondo? El fondo económico. Y otra cosa, en el tema de este proyecto Cruzar, figuran los familiares de los desaparecidos. Está todo bárbaro, pero ese tema es la causa, el efecto de una causa. La causa es la Guerra Fría. Y podríamos estar nosotros también en ese proyecto perfectamente. Porque ya sabemos para dónde va a ir la investigación, no para conocer la historia, sino para otra cosa. Porque eso es lo que están demostrando, porque podrían ir los partidos políticos, designar a uno, porque creo que tienen algunos capacitados bastante en la parte de historia, y sumarse uno de cada partido e integrar ese proyecto. Si es bueno, bienvenido sea, pero de acuerdo a como lo están planteando, es para seguir mintiendo. Y mire esto. Bueno, dale. El otro día di una conferencia y dije que Estados Unidos estuvo muy cerca del tema del vino y que nadie lo investigó eso. Y acá, capaz que está la prueba. Buscando me acordaba de este episodio, 10 de mayo del 2001, es un reportaje del semanario Búsqueda. John Jules, el diplomático, dice que desde el 77 tuvo a su cargo la política de derechos humanos de la embajada. Este señor era el que se comunicaba con los dirigentes políticos y le pasaba información y viceversa, ¿no? Era un intercambio prácticamente simultáneo, relata reuniones que tuvo con militares, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a leer solo el copete de esta nota, que dice así. Las Fuerzas Armadas comunicaron a fines de la década de 1970 a diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos, acreditados en Uruguay, que los detenidos desaparecidos estaban muertos.
La información aportada por los jefes militares de la época en forma extraoficial fue transmitida por funcionarios John Juul y Bill Wood, quienes desde la embajada norteamericana en Montevideo trabajaban en el tema a los familiares de los desaparecidos que estaban en contacto con ellos. En una entrevista concedida a Búsqueda, la entrevista la hizo Edison Lanza, que integra el gobierno del Frente Amplio ahora, Juul, destacado como encargado de asuntos políticos en esa sede diplomática entre julio de 1977 y comienzo de 1981, reveló además que el primer contacto entre los militares y líderes políticos para abrir un proceso de diálogo se produjo en la residencia del embajador norteamericano durante una fiesta por él ofrecida meses después del plebiscito de 1980. Según su relato, los protagonistas del encuentro fueron Julio Sanguinetti, Jorge Valle, el brigadier aviador Jorge Boradi y el general Abdón Raimundes, a quien nombramos en el documental y... Bueno, chichín, ¿no? Era amigo. Chin, chin. Juul también admitió que durante su estadía en Uruguay fue secuestrado y golpeado duramente, lo que le causó secuelas permanentes por paramilitares enviados por el gobierno. Hay un relato que viene el otro día que lo agarraron y le dieron una paliza, ¿no? El diplomático dijo que el ataque fue en represalia por su participación decisiva en un operativo que frustró la decisión de los militares uruguayos de entregar a sus pares brasileños al refugiado político Leonel Brizola. Y miren lo que dice acá, que a eso quería llegar. Juul sostuvo que a partir de 1977, la CIA trabajó activamente en Uruguay para derrocar a la dictadura militar que definió como el régimen más represivo y asfixiante de la región. Reitero, la CIA trabajó activamente para derrocar 1977. Este diplomático que pertenece al Partido Demócrata, ¿cuándo fue lo de los vinos? 5 de septiembre de 1978. Claro. Estados Unidos había hecho algo parecido a lo que pasó acá, en otro país, ¿no? No es una acción, creo, que podrían llevar uruguayos. Sí, hubo mano de obra uruguaya. Ah, claro, sí, siempre mano hay. de obra uruguaya hubo, eso siempre Mano de hay. obra barata. Claro. En todos lados. Pero sí, es verdad. porque cuando dijo esto, la CIA, ¿cuáles fueron las operaciones para derrocar la dictadura? Porque no tenés que hacer cualquier cosa para tirar un gobierno, ¿no? No, está claro. Tiene que hacer algo bien gordo. Bueno, es por eso mi teoría de que estos nenes que después pasan esos cables y reservados y la mayoría lo tachan con negro arriba. Bueno, pero usted todos sabe que a son determinada open- cantidad de años se lo dejan ver. Acá pasarán 100 años y lo claro, vamos a ver pero en fondo, vaya ¿no? a saber si lo dejan ver bien todos los cables, ¿no? Ah, no, eso sí. Y otra cosa que tampoco lo dijo acá este señor es que cuando se decide la operación Morgan contra el Partido Comunista en 1975, los primeros en enterarse fue la Embajada de Estados Unidos y la CIA acá en el Uruguay. La policía, el primero que lo dijo lo que iba a hacer, bueno, en ese caso ya era OCOA, la Fuerza Conjunta, fue a la CIA y a la Embajada de Estados Unidos. ¿Qué quiere que le diga? No le voy a mentir. Le voy a decir algo. Usted dijo Diga algo. sobre el tema de los jueces, que estudian o no estudian. Yo recuerdo de jueces desde hace de unos años atrás que realmente estudiaban y sabían. Vos te podías entrar delante de un juez de eso y podías tener diferencias, pero... Sí, yo creo que son la mayoría, pero eso No, me no. parece que se fue perdiendo. Yo le voy a ¿no? explicar por qué no son la mayoría necesariamente ahora. Cuando Percivale le lleva el pedido de procesamiento de un militar o de la persona que sea, relacionado al tema en menos de una hora te dan el dictamen el juez ya te da el dictamen final con un montón de hojas escritas. O sea que hay dos situaciones. Sí, pero formalizan sin interrogarlos muchas veces. Claro, bueno, ese es el tema de Bella Unión que usted me estaba planteando hoy, Claro, ¿no? seguro. Parece que la jueza quiere formalizar sin interrogarlo. Vos no podés formalizar a una persona sin interrogarla. Bueno, capaz que si lo hacen, en un tribunal de alzada los mandan para la casa y le dicen a la jueza que no lo haga. Pero esta semana estuvieron de moda los jueces, ¿no? Por este tema que usted planteó. Pero yo lo que veo es que se lo dan antes y hasta le dan lo que tienen que firmar. Esa es una opinión personal mía, ¿no? Sí. Percivale le dice, mirá,
yo presento esto tenés que firmarlo. Y hay algunos jueces que lo aceptan, otros no. Porque como toda viña del Señor, no son todos iguales. Hablando de jueces, vio que apareció el cuerpo de un juez delfino, de que era de... Ex juez. Sí, ex juez, sí, porque fue destituido por la Suprema Corte de Justicia. En el año 1993. No, él lo destituyen en el 2000. Él estuvo del 93 Sí, también. hasta el 2000 como juez. Ahí creo que fueron esos años. No sé si no fue 93, un poquito después. No duró mucho como juez. No, era medio desprolijón como juez el hombre. Yo era de la costa. Yo conocía esa interna. Aparte uno hace política y por hacer política te enterás de todos los chusmeríos. De un lado, del otro, del medio. Y bueno, ahora dice que están viendo las juntas, dice uno de los artículos del diario, a ver con quién se juntaba este buen señor para que le pasara lo que le pasó, que un asesinato tipo ajuste de cuentas. Así que esta semana los jueces estuvieron movidos. Yo hablando de los cambios de orientación del MLN, Sí. pero que tiene que ver con lo que leyó Álvaro. Y sobre todo en relación al desconocimiento que existe por parte de ciertos magistrados de la historia. Solo les voy a leer lo que dijo Sendik en la proclama de apoyo al Frente Amplio. Bien. Los oprimidos conquistarán el poder solo a través de la lucha armada. No creemos honestamente que en el Uruguay se pueda llegar a la revolución por las elecciones. Y este es el quid de la cuestión. El MLN se formó para hacer la revolución en el Uruguay. Toda esa historia que después cuenta Rosenkopf, Marenales, el mismo Zabalza, que el MLN era una organización que hacía política con armas. Señor, ¿las armas para qué se usan? ¿O para qué las usábamos? ¿O pretendimos usarlas? Para hacer la revolución. Sé que hay una doble moral. Entonces, vamos a decir las cosas como fueron. Y entonces, aquellos polvos traen los lodos actuales. Pero hay que conocerlos. Y hay que aceptar que aquellos polvos existieron. Porque si no, estamos chapaleando en el fango tontamente. Mariano, ¿no? ¿Eh? Mariano, la carta. La carta de Mariano. Sí. Mariano, ahí está. Bueno, Sí. pero te voy a explicar algo. La dualidad, Mariano era Sendik. seguro, Mariano, la sí, dualidad de la moral. El MLN acepta apoyar de forma crítica al Frente Amplio en las elecciones. Oportunista. Oportunista. Pero ahí está la doble moral. Palabra de Amodio. La palabra de moda. Esa es la doble moral. Pero Lo la dije, doble moral del Frente lo Amplio, dije y lo mantengo. de que ¿Y sí? leyendo el comunicado, que es un comunicado público, acepta esa condición. Entonces, después van y te dicen los militares cuando dieron el golpe, los golpistas. El Frente es lo mismo que el MLN. Y bueno, desde el punto de vista escrito, si aceptás el apoyo de un grupo armado que dice que van a llegar al gobierno por las armas y vos lo aceptás que te manden los votos, es así, medio tirado de los pelos. Tal vez por eso Sereñi nunca los quiso dentro del Frente Amplio. Está bien, exacto, y sí, es verdad. Tal vez él sabía lo que podía venir después. Pero no es que si eso fue público. Pero buscó el apoyo Seguro. de los Tupamaros en las elecciones de 1971. Y no mandó a Montañez a que negociara por él. Claro. Montañez va mandado por Sereñi a negociar con los Tupa. Y después no te quiero adentro. Pero te Pero, mando. a ver, hay varias formas de negociar. Una de ellas puede ser, che, no se metan, dejen que nosotros vamos a hacer esto. Lo segundo es, si nos apoyan, ¿qué nos piden? Lo tercero es, si ganamos... No, íbamos a participar en el plan contragolpe. Seguro. Se suponía que el Frente podía ganar las elecciones, el gobierno no entregar el poder al Frente Amplio, entonces íbamos con el Partido Comunista, con militares adictos al general Sereñi, la logia 1815, y el MLN íbamos a efectuar el plan contragolpe, el plan Poncho Verde. ¿Quién elaboró el plan? Tenía nombre y todo. Sí, claro. el porque plan lo hicieron los militares. Amodio siempre estaba ahí. El plan, yo No, estaba no, preso. no, Yo estaba preso en Punta Carreta.
participaron Engler y Bassen. Pero te lo voy a hacer peor. Opinión le pedían igual. No, pero te voy a hacer algo que es peor. Y lo cuenta, el Niato lo cuenta en Memoria de Insurgencia, cuando ahí se dio cuenta que el MLN no estaba en condiciones de participar. Menos mal que no pasó nada. Sí. Y ellos estaban rezando, los miembros del MLN, que Brasil invadiera Uruguay. Exactamente. Ellos festejaban porque ellos pensaban, si nos invaden los brasileros, Exacto. unimos a todos los orientales, los patriotas contra el imperio brasilero. Estaban rezando por tener una invasión extranjera, porque no les gustan las urnas, no les gusta que la gente vote. No nos y que se la gustaba. saque, no les gustaba. Bueno, No gustaba. a sus señores. Ahora gusta. Yo sé que. Ahora gusta. Y a mí también. ¿qué voy a hacer? Bueno, pero usted pasó por las Europa. Acá- Usted vio lo que era el socialismo No, real allá. yo pasé antes que por la Europa, por la experiencia de la lucha armada. Y las consecuencias de la lucha ¿Todos armada. votamos acá? ¿Somos electores? ¿Los cuatro? Sí, los cuatro. ¿Amodio también? Sí, claro. Una cosa, no solo las elecciones nacionales, si el Frente Amplio ganaba la intendencia, también estaba previsto eso porque Claro. se pensaba que no lo iban a entregar. Ellos querían quilombo. Es más, querían otra cosa. Fidel Castro ¿Qué se querían? instaló en Chile durante un mes esperando que en Uruguay, él decía que ganaba el Frente Amplio. Bassen viaja a Chile, Rosenkopf también, ¿no? Rosenkopf después cuenta todo cómo fue al dedillo. Pero Bassen le insistió reiteradamente que el Frente Amplio no tenía ninguna posibilidad de ganar la elección y tampoco la intendencia de Montevideo. Y Fidel Castro dijo que sí, aguantó ahí hasta que se dio Cuando cuenta vio que perdió, se tuvo había que volver perdido. para las Cubas. Pero la verdad de la historia es que sin el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, el Frente Amplio jamás hubiera ganado una elección. Ni la del 80, ni la del 2005, ni nunca. Sí, eso es Nunca. cierto. ¿Eh? Pero porque tenían un tipo Nunca. que ganaba público que es Y Mujica. bueno, claro, ¿no? Nadie lo puede discutir, No, pero fue una cosa que empezó con dos que no eran integrantes del Frente Amplio, que podían ser simpatizantes como diputados, después siguió Mujica, después se sumó Huidobro, y después llegaron a senador, Topolanqui, etcétera, etcétera. El Frente Amplio jamás hubiera ganado una elección si el Frente Amplio no entraba al Frente Amplio. Sí, los tupas no entraban. Seguro, claro. Jamás hubiera ganado, porque no podían conseguir 20 o 25 o 30%, cada vez se fue agrandando más, pero sin ellos nunca el Frente Amplio hubiera ganado una elección. Probablemente la influencia que tenían los Tupamaros. Porque como cuadro votante no podían haber sido demasiados. No, en el arranque La no, pero influencia que ellos tenían sobre la consiguen. sociedad. No, porque, a ver, también ahí rechazaba la ley de lemas. Hoy aman la ley de lemas. ¿Está claro? Porque con la ley de lemas hacen cada carretilla con la ley de lemas. Tenemos uno que salió senador en esta elección y no le da para tener un diputado. Sí, aprendió el vallismo, ¿no? Porque esa Ah, es la misma táctica que usaba el El tipo vallismo abrió anteriormente. una lista al Senado, por lo menos por departamento. Una cooperativa de votos. Seguro. claro. Y llegó de diputado, ¿cómo es? 711, ¿no es? Es Carballo. Carballo no tiene un diputado porque no ganó una banca por el frente en ningún departamento. Y el tipo estás hablando que sumó 73.000 votos en todo el país. Entonces le dice, vos vas a ser senador, ¿eh? Vos vas segundo mío. Si vos ganás, su bollo ibas vos pegado. Le vendió los espejitos. Ojo, se podía dar esa situación. Porque una de esas listas al Senado obtuvo el cargo con Carballo y el que iba segundo. Ahora, el problema es que el hombre pícaro apoya siempre a una. Y si el que está organizando el tinglado del tablado sabe, no, vos andás, juntale voto para fulano. No, vos con eso que tenés estás bárbaro. No, vos juntale otro más para este. Siempre se produce un desnivel. No puede ser muy grande. Porque si ese desnivel es muy grande, se enojan todos los que perdieron. ¿Estamos de acuerdo? O sea que los que dicen que la ley de lemas iba contra el pueblo son los mayores hinchas de la ley de lemas. Y que me lo demuestren, en contrario. Mirá que no pasan la tabla. Yo tengo un temita. Que sí. para dejarlo contento a usted. No, vos- Sí, como el otro ya día. Ya sé, porque No yo sabe. le dije que sí, a ver, léalo, sabe. a ver que sí que sí. Han pasado, dice el portal Montevideo. Montevideo Portal. Fiscal Fleitas adelantó que está tras las pistas de los responsables de la fuga de Moravit. ¿Estamos hace cuánto pateando que lo tenían tirado entre un cajón? ¿Estamos de acuerdo? Estamos ¿No de se hizo un acuerdo. pedido de informe? Sí, sí. ¿Vio que no era lo que usted pensaba? No, yo pensaba que era otra cosa. ¿veo? La integrante del Ministerio Público tiene en mente
varias diligencias, algunas ya encaminadas por el escape del mafioso italiano. Yo creo que leyeron el pedido de información pública que le ejecutamos hace 48 horas Sí. y ayer tengo algunas ideas. dijo. Todavía no salió ninguna. Fue presentado el martes 12. Seguro, y estamos a 14. Fue el 12 a las 10 horas y 12 minutos Esta aproximadamente. noticia, si yo no me equivoco, es del 13 a las 21 horas 58 minutos. O sea que el 13 a la tarde fue que la dio. Claro, porque hubo 3 preguntas de ese pedido que lo leímos acá que hacían referencia al caso Moravito. Acá dice, Sandra Fleitas, la fiscal que investiga el caso de la fuga del mafioso italiano Rocco Moravito de la cárcel central ocurrida en 2019, adelantó que ha realizado y tiene pendiente realizar más pedidos de informaciones y diligencias para determinar responsabilidades en el caso. Es un expediente voluminoso, dijo, destacó Fleitas. Este miércoles, entrevistada por Telenoche, Canal 4, hasta abril de este año, dice, la Fiscalía estaba trabajando en la investigación del traslado de cárcel del narco Gerardo González Valencia, que recordó la integrante del Ministerio Público tienen algún punto de conexión entre una y otra. Y claro, si tomaban el té justo en la cárcel, tenían charlas de amigos. Claro, la cuarta pregunta está referida a González Todo Valencia. Todo el pedido de informe nuestro pega acá. Pero como esa parte de la investigación fue archivada por la fiscal Silvia Porteiro, ahora Fleitas indicó que le queda pendiente otra parte, que sería específicamente la eventual responsabilidad de quienes pudieron haber participado o colaborado en la fuga de Moravito. Así habló de que tiene en mente diligencias, o sea, tiene en mente diligencias. Está pensando lo que va a hacer. Y que algunas ya las encaminó. Del resultado de estas dependerá lo que cada una pueda aportar, porque cada uno que viene al caso trae su idea y su impronta, que es la independencia técnica. Indicó sin dar detalles sobre lo que pidió. Después le podemos dar una idea. Ella sabe. No, ya sé que yo sabe. creo que acá, Ya sé mirá que yo le sabe, tengo fe a esta mujer. pero no, Vamos a hacer una aclaración. Ya sé, sí. Pero Yo entiendo. cambió muchas veces de fiscal sí, ese claro, caso. Yo No chagurea. entiendo, pero una de las cosas es que todos nos preguntamos, después que fue detenido Moravito, por qué la justicia uruguaya no envió un exhorto con una serie de preguntas, entre ellas cómo salió. Y bueno, eso es lo que tiene que estudiar ahora. No queda otra cosa. Hay un artículo del Observador que quiero su opinión. Antel Arena, sociedad anónima. Si Antel Arena fuera una empresa privada, sus accionistas estarían muy preocupados. Habría presión, me traicionó el subconsciente porque tienen que ir varios en cana casi. Habría presión para renegociar el contrato con el operador o intentos de vender el activo y recuperar algo del capital invertido. Algo bastante sensato lo que está diciendo, ¿no? Ha trascendido en los medios la posibilidad de que Antel tome directamente la gestión de la Antel Arena, hoy operado por la multinacional ASM Global. El caso de la Antel Arena ha generado no pocas controversias, tanto a nivel político como entre los expertos de derecho constitucional y administrativo. En primer lugar, se discutió si Antel tenía competencia por su carta orgánica para construir y operar un estadio cerrado donde se produzcan espectáculos deportivos y culturales. Acá voy a hacer una apreciación. Yo no sé a quién contrataron, no me acuerdo a cuál fue que les dijo que tenía derecho a hacerlo, pero la ley de fundación de Antel es clarita, solo telecomunicaciones. Y me acuerdo que Carolina Cosse, cuando era presidenta de Antel, dijo que las comunicaciones ellos lo hacían porque le ponían wifi a todo el Antel Arena, lo cual es ridículo, ¿no? Llegamos al punto del... ¿Alguno de los que está aquí ha estado en Antel Arena con algún motivo? Sí, yo he estado. ¿Como espectador? Sí. Ujú. Y ¿Vos tengo también? un familiar que ha hecho sonido ahí, mucho tiempo. Luego siguió la discusión sobre el costo de la inversión, que ocupó titulares durante mucho tiempo, bastante más amplios que lo relativo al costo operativo del emprendimiento, porque la realidad es que la Antel Arena, además de incurrir en un costo de inversión mucho más alto del previsto, perdió dineros todos los años, desde que se inauguró en 2018. Y acá viene lo lindo. Con pandemia y sin pandemia, el hecho de que una empresa pierda dinero durante 7 años seguidos tiene implicancias sobre su patrimonio. Claro, el patrimonio es el de Antel, no del Antel Arena. Y el Antel lo banca Juan Pueblo. Y entonces, ¿qué hace? Mantiene las tarifas caras. Les adelanto, las tarifas de Antel subieron por encima, largamente, del costo de vida en Uruguay. Se fueron al demonio este año. Porque estas pérdidas le están empezando a doler. Está pagando los préstamos para hacer el gasto ese de 118 millones de dólares. ¿Es por eso que han subido las tarifas? Entre otras cosas. Sí, entre otras Para cosas, sí. recaudar. Sí. El dinero tiene que salir de algún lado.
A ver, esto es simple. El presupuesto no. Exacto. Bueno, y sigo. Pero es que está la parte linda. El hecho, bueno, está bien. El mismo se va reduciendo por las pérdidas incurridas y más tarde o más temprano los accionistas tienen que capitalizarla o declarar la quiebra y cerrarla. Esto no sucede con el Antel Arena porque su dueño es Antel y las pérdidas las absorbe el balance de Antel, que cuenta con ganancias que cubren las pérdidas de Antel Arena. Estas últimas ya acumulan, escuchen esto, por 7 años, cerca de 17 millones de dólares desde la inauguración. No hay un mes que ganen, pierden todos los meses. Es otro Gas Sayago. Este es peor, me parece, porque este no tiene fin. Gas Sayago lo cerraron. Sí, claro. Este tiene peor lío. Entonces tenemos un emprendimiento cuyo CAPEX fue más del doble del anunciado y su OPEX le genera pérdidas anuales de 3 millones promedio por año desde hace 6 años. Si Antel Arena fuera una empresa privada, sus accionistas estarían muy preocupados. Seguramente su directorio estaría promoviendo cambios en la gerencia, habría presión para renegociar el contrato con el operador o intentos de vender el activo y recuperar algo del capital invertido. Nada de eso sucede porque, como pasa usualmente en el Estado, a nadie le duelen estas pérdidas. Lo cual lo que hacen es, el dolor lo tenemos, pero te lo dividen en toda la población. Tampoco duelen las pérdidas de la división de Cementos ANCAP, ni las de AFE, ni las que tuvimos hasta hace poco en Pluna para terminar de pagar la deuda por la adquisición de los aviones Bombardier. Aclaro que todavía estamos pagando en este año. Estas pérdidas son del Estado y por tanto no son de nadie en particular. Que no haya accionistas o a quienes le interese la buena performance de estas empresas es la debilidad más importante de las empresas públicas en Uruguay. Y sigue la nota, pero la nota en determinado momento dice, bueno, vos podés decir, bueno, perdimos en 6 años 17 millones de dólares, pero es divino, es precioso. Aclaro que es una caja de lata, ¿no? Una caja de lata. Cuando vino el primer viento le empezaron a volar las chapas y las tuvieron que arreglar de apuro. Por eso pregunté si alguien había estado. Eso es todo chapa. No ha ido, eso es todo chapa, revestimiento de chapa. No, yo estuve en las afueras y estuve viendo cómo las baldosas estaban todas levantadas y es una zona sumamente húmeda. Eso, y unos jardincitos que habían hecho atrás estaban absolutamente desasistidos por completo. Pero a estos 17 millones de dólares. No paso ni por la puerta. 17 millones de dólares. Hay que sumarle los 118 que costó. Y vamos a la comparación. No importa el cuadro de fútbol. Pero el campeón del siglo costó 42 millones de dólares. Está hecho en hormigón. Me dicen, pero no tiene techo. No te preocupes. El techo que le pusieron al Antel Arena es de chapa. Y el diámetro es mucho menor, por lo tanto no es tan caro como sería costar techar cualquier cancha de fútbol, el Parque Central, la cancha Peñarol, lo que sea. Los edificios hechos para otros países son 90 millones de dólares menos, salen. Colombia, de 17 a 25 millones de dólares. ¿Está bien? Eso es lo que cuesta. Entonces, si usted me permite, voy a hablar del hombre masa. A ver el hombre masa. Ortega y Gasset. Sí. La rebelión de las masas. Los malos. Hace 98 años escribió lo siguiente. ¿Qué significa? El hombre masa no tiene ninguna conexión con su pasado. Vive en el presente sin reflexionar sobre la realidad. Este tipo de persona se siente en control de su vida, pero carece de una comprensión profunda de sí mismo y del mundo que lo rodea. El hombre masa se encuentra entre el ignorante y el sabio, creyendo saber más de lo que realmente sabe. Lo más grave que este fenómeno, dijo Ortega y Gasset, que afecta a la sociedad, porque simplifican la vida y rechazan sus propias limitaciones. En el Uruguay parece que hay mucho hombre masa. Y ayer en el Parlamento se destacaron bastante. No voy a entrar a la interpelación de si esto, otro, porque ya lo hablamos acá. No vas al fondo. No, porque el tema de la constitucionalidad está... No se tiene que ser un experto, como el doctor Luz acá dijo que era inconstitucional, pero no tiene, porque si a usted le falta un voto, le falta un voto, no se puede. Sí. Y bueno, y ahora... Ojo, hicieron la votación de vuelta. Seguro. Ahora hicieron la votación de vuelta, trajeron a una señora. Seguro, claro. Que se enteró 43 minutos antes. Sí, 42, dijo. 42 minutos. Uno más, uno menos, ahí no se afecta. Da lo mismo, 42, a los 42 47. minutos hizo el gol.
Bueno. La entraron a la cancha y le Y dijeron, se vota. además es Colona. Sí, por eso también. Por eso que por todos lados. es ilegal. Es ilegal. Pero ayer, Al final el único que cagaron fue el colono presidente. sí, Porque hay colono por todos lados. yo quiero hacer mención al episodio quiero llevar este tema al reglamento del Senado, Bien. Es bueno. porque no, digamos, lo mínimo que puede hacer alguien que se va a sentar en una banca al principio y cuando todavía no asumió es leer el reglamento para ver cómo se tiene que manejar. Pero hay algunos que nunca respetan los deberes, ¿no? Sí, siempre están reclamando los derechos. Esto en el Uruguay hoy es así, es todo derecho y nada de deberes. Fui 20 años cronista parlamentario y siempre hay una frase, siempre se decía, hay que podrir la sesión, ¿no? Siempre Y pasar en determinadas circunstancias se podría la elección. ¿Y por qué ayer había que podrir la elección? Y porque la inconstitucionalidad ya no la pueden buscar por ningún lado, está presente el gasto. Y el diputado Tinaglini dijo, lo que pasa es que la oposición se enoja porque se compró para homenajear al Pepe. Pero, diputado, pongan la guita ustedes. ¿Cómo van a poder? Si ustedes lo quieren homenajear, Bien. ustedes tienen derecho a homenajearlo, a hacerle 2 millones de homenajes, pero con la guita de ustedes, no con la guita de los otros. Y con respecto al reglamento, el senador Viera violó el reglamento en su intervención Aclaren reiteradamente. cuál Viera. Viera en Nicolás Viera, ¿no? Tábara Viera. No, que también es pero senador. todos saben porque hoy era la estrella. El lámpara te deja pasar. No, Seguro, claro, no, yo pero ajusto. seguro, justo, pero hoy era la estrella, Nicolás Viera. Usted Era la piense estrella como de piensa los Terry. medios de comunicación. Todos lo vieron, ¿no? Y Había hablando una estrellita. que no acepta Se vio la estrellita. no es una estrella, que no hablando estrellita. los descargos No sea malo. de Da Silva, que le Sí. pidió disculpas por lo que le dijo. Ahora, hay otro video por allí, porque yo vuelvo a reiterar, fui 20 años y líos como el de ayer fue una minucia al lado de otros líos que nosotros vimos, que incluso terminaron en las trompadas. Recuerdo un episodio en el gobierno de la calle Herrera, cuando Juan Raúl era diputado del Partido Nacional. Sí, yo me acuerdo. Bueno, y se armó un lío. Había bajado, o sea, Claro. fue diputado por Colonia. Claro. Lo digo, ¿no? Porque Sí, dígalo, si lo dijeron ahí, Lo dijeron ahí, no pasa nada. Nosotros le pongan entrecomillado. Claro. Ya está. El que inauguró la mala palabra fui yo el otro día. Seguro, claro. Lo menos que dijeron en esa sesión, que se armó un lío bárbaro, que casi todos a las trompadas apartando, fue puto, ¿no? Eso fue lo más Fue chido. lo más lindo. Yo recuerdo que trabajaba en La República y escribí una nota Ajá. de 2 páginas, porque le conté a Federico Fasano Mertens Exacto. y me dijo, no, le digo, no, pero lo que tengo acá tengo que escribir bastante. No. Y él con su habilidad, ¿no? para titular, Para la pluma. seguro puso, con mucha habilidad, puso puto, todo lo que se había dicho en la sesión, ¿no? Seguro. Y quedó muy buena. Voy a ver si la encuentro traerla. para poder leerla. Después está el episodio con la calle Pou, ¿no? Claro. Ese hay video. Hay video. Oligarca Hay video de la calle Puto. Pou. Lo tiene ahí. Lo va a Ya pasar te- ahora bueno, el video de la calle Po. Y si quiere, pasa el video. Porque así seguimos. Porque así leemos el reglamento. Te reviento la cabeza, y te reviento la cabeza, ¡allá! ¡Oligarca, puto! Suspendemos la sesión, suspendemos la sesión. Bueno, ahí estaba también eso, la de las piñas. Los de Aguascorrientes siempre estamos en lugares estratégicos, ¿no? Porque el que saca la calle Pou del lío, de la Troya, al final se ve en el video que lo abraza y se lo lleva Sí. hacia más o menos donde está el presidente de la Cámara, es de Aguascorrientes, Russo Sosa, que fuimos juntos a la escuela,
Y bueno, que ahora se ha jubilado del Palacio Legislativo, trabajó muchos años ¿Ujier? allí. ¿Como Ujier? Como Ujier, exactamente. Se tuvieron que tirar los sugieres, pasar, Seguro, porque claro, los diputados se pegaban todo. Hay que diferenciar siempre lo que sucede fuera de la Cámara y lo que sucede en la Cámara y además en la sesión. Son tres ámbitos completamente Seguro, porque distintos. una cosa son Y el las- ambulatorio. Y las consecuencias, claro, los ambulatorios son los pasillos que rodean la Cámara, porque se aplican distintos criterios. Cuando es en la sesión en plena Cámara se aplica un criterio, el responsable es el presidente de la Cámara. Luego está lo que se produce fuera del ámbito de la Cámara. Sí, pero igual. Le recomiendo a los legisladores leer los artículos 87, 97 y 121 del cuerpo. Porque así aprenden algo y no cometen los errores que cometen, ¿no? Por ejemplo, esto es para Viera, porque fue el que pudrió la elección y para él, el senador Savini, que estaba presidiendo. El senador Savini le tuvo que decir, no, está fuera de tema. A ver, yo pregunto, ¿qué tiene que ver lo del 2014 cuando Bordaberry va a la casa se reúne con va a la casa del Partido Nacional para decirle, bueno, vengo acá para que le rompan a Tabaré Vázquez, ¿no? ¿Qué tenía que ver con la interpelación ayer? Había que pudrir la sesión. Claro, ¿qué tenía que las nubes pasan, el azul queda de Wilson en eso? Es decir, las alusiones políticas de este señor. Que estaba presidiendo, y si usted Viera. No, Nicolás Viera fue el que estaba presidiendo, no decía nada. Ajá. Y Y su debió, obligación y debió pararlo ahí, porque si él lo paraba, No pasaba nada. no pasaba absolutamente nada. Él dice, está fuera de tema, porque fueron alusiones políticas muy bajas, la verdad, muy, muy bajas. Más allá que, como ya lo dijimos aquí, lo voy a volver a repetir, pero eso no es culpa de Da Silva, sino de los senadores del Frente Amplio que no se dieron cuenta. Cuando Frati concurre a la comisión respectiva, Da Silva presidió la sesión durante casi 2 horas. Presidió es un decir. Seguro. Presidió y preguntó. Y no lo puede hacer, No, porque lo establece el reglamento. Si el presidente desea preguntar, tiene que decirle a otro legislador. Presidió. Presidió y él pregunta. Y él anotarse. Seguro, pero en este caso estuvo 2 horas presidiendo y preguntando. Y después se dieron cuenta y dijeron, lea el reglamento. Y sí, porque alguien le dijo, mirá que. ¿No? Bueno, Sallo y fue que- acá, Sallo fue que le hizo. acá es lo mismo. Y todos conocen cómo es Da Silva, ¿no? Y Sí. se pasa de largo muchas veces. Pero todo senador está obligado a cumplir el reglamento en lo que le es aplicable. A asistir, salvo caso de fuerza mayor, a todas las sesiones de la Cámara y de las comisiones a las que pertenezca. A dirigirse a la presidencia o a la Cámara en general, estando uso de la palabra. Y acá, a dar el tratamiento de señor o señora al referirse a los integrantes del cuerpo. Bueno, acá le dijo, lo conté, 3 veces Da Silva dijo. Y tiene que decir senador Da Silva. Si no, ese es el deber como legislador que está en el reglamento. Ahora usted, si lo quiere violar, viólelo. A no atribuir en ningún caso mala intención a los miembros de las cámaras por lo que digan en la discusión. Y acá no estaba discutiendo si era inconstitucional o no era inconstitucional. Estaba diciendo otras cosas que no tenían absolutamente nada que ver. Yo creo que lo hicieron entrar. Seguro, a no usar el uso de la palabra sin solicitarla antes el presidente y sin que éste la conceda. Por A darle votar no. hallándose, presenten en el coso. Y otra recomendación, que porque nunca lo vi eso además, ¿no? Blanca Rodríguez, si alguien le quiere cuestionar la mesa, déjelo que la cuestione, porque el presidente se tiene que ceñir. Tiene la palabra el senador Horacio Lampariello Couce, ¿no? Ahí bien, vamos bien. Vamos bien. Hay un procedimiento para la seguro. presidencia. Y entonces el senador Lampariello Couce puede decir, la mesa No, la garantía. la mesa no, voy a cuestionar la mesa. Y lo único que tiene que decir, cuestiónela. Blanca Rodríguez, usted siempre tiene la mayoría. ¿Qué problema tiene? Si alguien le cuestiona la mesa, siempre el que está sentado en ese lugar como presidente, tiene que estar por encima de todo, tener un buen humor, poner buena cara, etcétera, etcétera. Y además siempre va a ganar si le cuestionan la mesa, porque siempre están los votos, porque siempre es la mayoría parlamentaria la que por algo está sentada en ese lugar. Y tampoco cometa el error
de bajar a discutir con la senadora Bianchi. Tiene que tener otra actitud. Usted es la presidenta de la Cámara y si Bianchi sabe o no sabe, no tiene que decir, generar una discusión al respecto, ¿no? Pero vuelvo a reiterar, no leen los reglamentos, entonces pasan estas cosas. Y además, Sabini dijo, 5 minutos, cortó la sesión 5 minutos, ¿no? No se sabe si era un cuarto intermedio para agarrarse a trompada en el ambulatorio o para tratar de corregir y encarrilar la sesión para que siguiera. Y después viene y la suspende. Un hecho insólito que se suspendió una interpelación por este episodio. Había que seguir la interpelación y llegara como se llegó. Después Partido Colorado, lo que es la llamada coalición, emitió lo mismo que iba a hacer al presentar al final de la sesión, lo dijo por un comunicado. Y ahora, Frente Amplio quiere expulsar a Da Silva, ¿no? No tienen no tiene los votos para hacerlo. Este es un tema político y además está basado en el artículo 115 de la Constitución de la República, que tendría que estar por aquí para leérselo textualmente. Yo creo que Da Silva perdió el control mal. Sí. Yo se lo digo así. Ahora, que lo ¿Pero hicieron por qué? entrar, Hay que decir por qué perdió el control. por todo lo que dice Álvaro. No. Una frase que lo sacó de las casillas. De Conexión Ganadera. A Da Silva, sí. Gracias por el centro. El tema de la conexión ganadera. Te anotaste por otro parte. Seguro. El tema de la conexión ganadera. Si es cierto o no es cierto que Da Silva los asesoró. Sí. Pero yo le pregunto al senador Viera del MPP. Los 13 millones de dólares esos que aparecieron ahí, y se decía o se dice que son del MPP, pero son rumores. En Conexión Ganadera. Seguro, ¿son o no son? Porque ahí está, el que se daría vuelta no sería la Ferrari, sería el Volkswagen, ese que no pagaba la patente, ese se daría vuelta. Pero lo que tiene que salir a decir, esos 13 millones, ¿son o no son del MPP? Claro. Porque ahí cayeron todos, ¿no? Bueno, en mi caso, alguien vino un día a decirme si no quería entrar en eso. Y le digo, yo no tengo más que querer entrar. Digo, pero ¿cómo es este negocio? Y entonces me explicaron ahí y le digo, ¿cuánto es el porcentaje? Y cuando me dijo el porcentaje le dije, es superior a un banco. Eso es una farsa, ¿no? Si alguien viene y le ofrece un negocio por encima de lo que el banco Pero vos sabés dice, que es parte de culpa del propio Estado. Y te voy a decir un ejemplo que va a pasar ahora. El CASMU tiene problemas financieros como la mayoría, no la totalidad, la mayoría de las sociedades médicas. ¿A quién le piden plata? O a un fideicomiso al Estado y a los privados. Los bancos no les dan ni el Banco República, no le da nada. El Banco República le da la plata si le dan un fideicomiso y lo votan en el Parlamento, si no, no se lo da, porque financieramente no sirve. Y los privados te van a matar. El único negocio que es rentable sacando plata privada en los prestamistas es la prostitución y la venta de droga. No vas a tener otra solución en el Uruguay. Si vas a un prestamista, sos boleta. ¿Está bien? Aunque sea por 2 meses, va a ser boleta. Porque lo que te cobran los tipos, están cobrando un 3,5, ¿cómo? Barato, y haciéndote una pierna mensual. Mensual, un 3,5. Estás hablando de más de un 40 y pico, que no es un 40 y pico, porque como te lo tenés que pagar por mes, termina siendo un 80 y pico, 90, con una inflación de un 4, un 5, un 6. Anual. Es un disparate. El artículo 115 de la Constitución, por la cual podrían expulsar a Da Silva del Parlamento, precisan 2/3 de votos. Y dice que cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas. Y aún expulsarlo, como pasó con Araujo. Sí, exactamente. Bueno, yo le voy a contar algo. Ahora va a entrar Pero el caballero. atenti que hay otro artículo constitucional que dice que los legisladores, cuando están en uso de su banca, elegidos por el pueblo, no dice jamás, la palabra jamás serán responsables, ni adentro de la Cámara ni fuera de la Cámara. Nunca, jamás. Por tanto, es absolutamente inviable que alguien se plantee la posibilidad de que por un presunto desorden en la Cámara ocurrió segundos
después de que Sabini había decidido suspender la sesión. Exacto. No se le puede abrir ningún proceso, ni a Viera ni a Da Silva. Ninguno. Lo arreglarán a las piñas afuera Como o fuera. la Cámara lo observará como corresponde de acuerdo al reglamento que para eso está. O la pérdida de timón brutal que tuvo Sebastián Sabini fue una muestra de la ineptitud total y absoluta para dirigir una Cámara. Pero no estudian para hacer eso. Usted Pero trajo- tiene personas que lo asesoran al lado de él. Vos viste cuando se acerca y le hacen así. Es para decirle, cuidado con tal artículo. Mire que eso no va. Una Está cosa, todo paradito atrás. ni hablar de la vestimenta, que ya es una vergüenza. Se visten de guerrillero, nunca en su vida agarraron un arma. Nunca. Se ponen camperas militares. Un estúpido que además, siendo un legislador, no importa, pero lo único que no tenés que hacer es vestirte ni de policía, ni de naval, ni de nada. Se ponen la M65 del año... Increíble. Yo no sé cómo le llama la atención vestirse de lo que sería el enemigo. Una cosa brutal. Porque todos los que, yo una opinión personal, la mayoría querían ir al ejército, eso, algunos querían la revolución, pero te lo decía Guidobro, ¿no? Bueno, pero ese es el único que según Amodio, según lo que yo he leído, todo el tiempo estaba pensando en eso y no por razones de otro, no sé por qué no lo logró nunca. Porque tuvo un problema físico. Está bien, lo rechazó logró la por- Marina. Lo logró por arriba. Exacto. Buscó otro método. Era daltónico. Daltónico, bueno. Pues le vino El armado presidente hoy, daltónico, ¿eh? Por eso, A que ver, quiero darle el presidente de pie la por calle la Puebla, hora. seguro, Porque claro. tira el pie. Bueno, pero no fue militar. No, obviamente que no. No. No digo que el presidente de la calle Pó es daltónico. Es un detalle que muy pocas veces se tiene en cuenta. El Hoy llanto, lo que pasa es que después el daltonismo lo llevó a confundir ahí viene. Dale que revienta. Le sacó la polenta y Bueno, la puso dale. arriba de... Te toca a vos. Sí. ¿Qué tema trajiste para hoy? ¿Qué tema trajiste para hoy? Quiero advertirles a todos una vez más que yo soy un invitado circunstancial los está- jueves. Y también, una vez más, quiero decir que cada vez que se habla del tema justicia, a mí, yo hubiera querido ser abogado y particularmente fiscal, no pude, me distraje, no supe, en fin. Pero me casé con una jueza. Por tanto, todo lo Usted que yo encontró diga... el camino corto. Yo encontré el camino corto. Qué sutileza la mía, ¿no? Qué sutileza. Y vos lo sabés. Sí. Y vos lo sabés. Ay, durísima la señora. Bueno, entonces lo que quiero decir es que cuando se habla de la justicia, que es un poder del Estado y un ente permanente, acá se mencionó en varias ocasiones, por alguna razón, quiero decirles que hay una posibilidad de que el pueblo intervenga en la justicia. Una posibilidad cierta. Esto lo adelantamos en el último programa. Sí. El artículo 13 de la Constitución dice que se podrá establecer el juicio por jurado en algunas causas criminales. Se podrá. Podrá significa faculta, Autoriza. autoriza. El artículo lo que hace es habilitar a cualquier legislador a que presente un proyecto de ley y luego se desarrolle un plan piloto con las precauciones del caso. En la Constitución anterior al 34 decía deberá. O sea, obligaba a los legisladores a poner en ejecución ese artículo constitucional. Con el juicio llamado de la ternera, que la ternera no estaba enjuiciada, era el nombre de una estancia donde un hombre mandó a matar a su mujer y luego, como estaba en ejercicio en ese momento el juicio por jurado, se constituyó un jurado, pero tuvieron la pésima idea, que no es el proyecto actual, de elegirlos entre los vecinos. El hombre fue y repartió plata, los compró a todos y salió indemne. Fue tal el escándalo que el Parlamento se vio obligado a derogar el juicio por jurado, pero solo la ley, no el artículo constitucional. Lo que sí se logró fue cambiar el deberá por el podrá. Pero en el 34. En el 34, ante esa Estábamos en dificultad. dictadura. Sí, la llamada dicta blanda era Terra en ese momento el que estaba al mando, pero el escándalo fue esencialmente judicial. En este momento, quiero decir, se ha presentado un proyecto de juicio por jurado para que cualquier persona que vote en el Uruguay, por tanto, tiene determinadas condiciones, pero yo pregunté si todos votábamos acá, Hacen sorteo para el proyecto. Incluye se sorteo. sortea y le toca, y es una obligación, no puede decir que no, a menos que esté enfermo o esté fuera del Uruguay, ser jurado. Ese proyecto de ley se ha presentado con modificaciones 3 veces. Las 2 primeras veces se terminó la legislatura, hubo que archivarlo, no llegó al Senado para que fuera publicado. Lo más cercano fue la última vez y ahora se va a presentar de nuevo. ¿Quién es el mayor promotor dentro del gobierno del juicio por jurado? El ministro del Interior. ¿Ya?
Sí. Carlos Negro me dijo a mí en persona que él participaba de la idea del juicio por jurado y que procuraría, tenemos una entrevista pendiente con él, y digo tenemos, porque yo integro la única organización que desde el Impulsa año eso. 92 Impulsa ese proyecto. que impulsa el proyecto. Se le han hecho leves modificaciones, había 18 juristas para este proyecto, lo tengo aquí en este momento. Tengo también la lista de delitos que serían los que el jurado entendería, pero como, debido a la hora que es, estamos a 4 minutos de las 9, probablemente lo ampliemos en el próximo jueves cuando yo venga. Pero anticipando que el ministro del Interior es partidario de que se instaure en el sistema de justicia en Uruguay el juicio por jurado, cualquiera de nosotros, tal vez yo no porque soy esposo de jueza, y puede que se me recuse. Hay todo un procedimiento, no es cuestión de... en realidad no se eligen solo 12 personas, se eligen 36 personas. Se les comunica que tiene que ir a un boardir. Es una instancia, un procedimiento, donde se presentan el fiscal y el fiscal puede recusar determinada cantidad de postulantes al jurado sin decir la causa. En los otros, que están entre 5 y 7, tiene que decir la causa. O sea, se hace un filtro. Quedan 12 titulares una vez que se conforma el jurado y 12 suplentes por si alguno muere, lo matan o lo mata un rayo o tiene un accidente de tránsito. La imposibilidad física de concurrir. Correcto. Entonces, en ese procedimiento se determinan 12 y 12 quedan en reserva que pueden ser llamados a ocupar el puesto de... Y son 16 solamente de los 360 El delitos jueves que tiene el viene Código le Penal. damos un espacio tempranito en el programa. Así No hay lo problema, podemos no hay hacer. problema. No, pero Yo- me gusta yo porque vengo- usted opina de todo. Yo vengo a complementar. Yo tengo Pero mensajes. No, que está muy bueno. Yo tengo, es que yo Sea estoy de usted acuerdo. juez por un minuto. Exactamente. Quiero aclarar que mi esposa está radicalmente en contra de esto siendo jueza. Bueno, así llevas bien la familia. Escucha, tengo un mensaje. Es Vale. porque es de la época del papel. Seguro. La mayoría de los jueces de más de 50 años no están de acuerdo con esto porque creen que es un inserto, y de hecho lo es, porque en realidad la Constitución se inspiró en el Código norteamericano. Claro. Entonces, el problema es ese. Se trajo un inserto pretendiendo dar una cierta transparencia a la justicia. Yo creo que a esta altura, no sé si es el Frente Amplio que dice, el clamor popular reclama que las personas que discrepan con el procedimiento de la justicia sean llamadas a un jurado, y los quiero ver cuando se trate de cortarle la cabeza a alguien a ver Exactamente. cómo es la cosa. Tengo Tengo varias mensaje. películas para recomendar respecto El eso. mensaje dice: en casa escuchando al único equipo de comunicadores que difunde y analiza la historia reciente real, poniendo luz a la oscuridad en la que se pretende ocultar. También inteligente enfoque de la actualidad. Saludos, Eduardo Luz. Doctor Eduardo amigo. Luz. Nos está viendo en directo. Grado 5. Tres. Me honro con su No, amistad. claro, 3. Va para 4. Le pregunté, ¿llegarás al 5? Está difícil porque viste que allá en la UDELAR, Primero va a ser presidente. yo creo que sí. Va a llegar por arriba, como dijimos hoy. Tengo varios acá que no los leí, es complicado. Pero siempre vivimos del pasado, recorrí los Balcanes, Bosnia, Croacia, ninguno de esos países recuerda la guerra, sí el final, pero no viven del pasado y menos las nuevas generaciones, solo siguen enemistados los que pelearon, el resto todo amigo. Ayer Blanca Rodríguez muteó el micrófono de la Bianchi cuando ésta le explicaba sobre el reglamento. Huidobro no fue milico por las consecuencias del apolio que tuvo. Lea mensaje, che, lindos lentes, meta los de Barrios. Ah, le descubrieron los lentes. Me descubrieron. Los lentes. Me entrego. Entregate que estás rodeado. Ray-Ban Meta. Acá nos mandan la foto nuestra, el 776, dice: Don Amodio no es un hombre masa. Y ustedes 4 no son un hombre masa. Nos hacen razonar y pensar mucho sobre los hechos acontecidos años atrás y nos dejan una reflexión sobre todo esto. Y ahí me perdí, acá se me A mí morí. siempre me pareció muy inapropiado, muy peyorativo el término masa, pero en aquella época se usaba. Sí. Lo que pasa que la señora Cose está de licencia. Tenía que estar Cose hoy de presidenta de la Cámara de Asamblea General. Don Amodio, brillante siempre. ¿Qué tal? Le viene bien, ¿eh? Lo veo ganando puntos. Hoy participó en la reunión del Frente Amplio para decapitar a Da Silva. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ya llegó? En el informativo Yo creo que dijeron el eso. tipo enseguida salió porque creo que el propio Partido Nacional y la gente de la coalición en los pasillos le dijeron: che, se te fue la boca con ¿Y él. pero qué hizo? Pidió disculpas. ¿A quién? No, a él no. Ah, ¿no? Le pidió al resto de la Cámara por haberse exaltado. A él dijo, no le voy a pedir disculpas a él, mantengo lo que dije y además no lo voy a llamar para pedir disculpas. Lo dijo expresamente. Le pidió a la Cámara. Yo creo que es un error. Bueno, Porque atacar Él- la sexualidad de la persona no es correcto.
Sí, No, bueno. yo no, por más que te caliente. Sí. Uno cuando llega ahí sabe que te van a Ah, buscar. sí. Y él Tenés es que de tener el piquito freno a fácil mano. y es muy bueno de pico fácil. El tipo ataca y sabe atacar y más cuando habla de tema de campo, porque un hombre de campo te habla en el léxico. Pero le mojaron ¿no? la oreja. Claro, yo estoy de acuerdo. A ver, yo haría cosas le mojaron, peores lo que él en esa escupieron. cámara. A ver si lo Porque además entiende. no está demostrado. El presidente argentino promovió la compra de unas Bitcoin y le hicieron un juicio en Estados Unidos. Claro. El tipo de buena fe, aparentemente de buena fe, recomendó. medio Y fue humo. un fracaso. Sí, se la comió. Y además él sabe del tema. Ahora, Da Silva sabe de campo. Por eso. Y cualquiera que hubiera estudiado, como bien dijo Álvaro, los resultados que se prometían, se hubiera dado cuenta que era inviable eso. Por supuesto. Era inviable una calecita, un esquema Ponzi, un disparate absoluto. Exacto. Y muchos entraron. Lo increíble es que las personas que tienen dinero tienen asesores que le pululan alrededor y cualquiera hubiera, con ese razonamiento de Álvaro, que se ha dicho varias veces, hubiera sido, esto es una joda, no puede ser cierto. Acá dice el 634. Buenas noches, mesa. Más allá de la jugada del Frente Amplio, Da Silva no les puede dar de comer así. Es un burro, dice. Les dio material a los reyes del victimismo y una gran excusa para financiar todos los kioscos de diversidad de género que tienen. En Colonia hay uno bien montado con gran apoyo de la Intendencia Blanca. Saludos, Roque de Nueva Palmira. Es verdad. ¿Es verdad eso? Desconocida, mire usted. En realidad, lo que nosotros entramos es al reglamento. Queríamos mostrarle cómo es el reglamento y qué es lo que ocurre. No más si a Juancito estuvo bien, mal o regular. Era mostrarle el reglamento que no lo leen. ¿No? Acá nos llegan más mensajes. Me atosigaron a mensajes. Hay un oyente que le manda... Ojo que la presidenta de la Cámara no puede, físicamente no puede mutearle, puede pedir que se lo muteen. No puede ella, motu propio, porque no tiene 30 botones ahí arriba para mutear. Sí. Y la observación va primero, hay un procedimiento, la observación va primero, la observación verbal, la segunda observación es perentoria y la tercera es el muteo del micrófono. Ojo que no es cualquier cosa. No, Él lo pero dice el esta reglamento. gente sentó ahí y dijo, ya está, yo soy senador y arriba los que luchan. Sí, no es lo mismo que el teleprompter. Exacto. Acá nos dice un televidente, nos hace una pregunta para el señor Amodio, la cual voy a retransmitir luego porque son de varios temas que ni hemos tocado. Buenas noches, en el programa pasado, acá, buenas noches, ¿cómo es el reglamento? Ya que dicen que el Senado está acéfalo porque después de las 12 tenía que estar Cose, no Sabini. Cose pidió licencia solo por el día 13, saludo. Tiene razón. Interesante. Porque ahí tendría que salir, tendría que entrar, es muy bueno eso. Y suele pasar que no llega el diputado que pidió licencia y se entran a desesperar, porque vienen los momentos de votar y pasame la licencia por WhatsApp igual, la foto, imprimila y llevala a la mesa de entrada. El 749. Buenas noches, ¿cómo es el reglamento? No, ya lo leí otra vez. No, algunos senadores en el pasado llegaron de pijama al Parlamento y con el sobre todo para votar. Sí, claro. Hubo uno que se bajó del avión en el periodo pasado, que fue que es titular, era titular de Radiccioni, que era el titular de la banca que estaba suplantando en ese momento mi hija Ornella, y se miraba el reloj aquella y dice, voy, no llega, y eran 12 menos 4 minutos, y el tipo entró corriendo. Y la propia bancada blanca le hizo una jugarreta. Estaban discutiendo el presupuesto. Y como vieron que llegaba tarde, porque tipo, llego, decía, llegó faltando 4 minutos para que se le cayera la licencia y perdieran uno votando presupuesto, que no joda votar el presupuesto, tenés que estar al firme. El muchacho venía de España y lo había agarrado la pandemia, allá en España y se había agarrado COVID. Viajó. Llegó, entró faltando 4 minutos y cuando entra, hay uno que le dice, entró. Un blanco le dice al presidente de mesa y lo anotan para el uso de la palabra. Y entonces estaban haciendo la entrada y le dicen, bueno, tiene la palabra Radiccioni. Y el tipo había entrado y se había sentado en la banca, no sabía de lo que estaban hablando. Y dice, yo no pedí la palabra, dijo, porque le salió de adentro. Y todo el hemiciclo se rió, todos los diputados. Porque ya estaban cansados, estaban todos amigos en ese momento, y lo hicieron a propósito. Mi hija estaba saliendo, sale, entra él, se sienta, y aquella lo escucha, y dice, y lo mataron. Se la pegaron en la cabeza, pobre hombre. Y fue tal cual. Y sigue, bueno, acá tenemos otro más, dice. Lampa, buenas noches. Recién llego y me prendo a la transmisión. Felicitaciones. Mejoró la imagen.
y sonido Al fin. sustancialmente. Al fin. Se nota el cambio, les aclaro. El sonido todavía no se cambió. Vamos a mejorar más la imagen. Suponemos que la semana que viene estamos a todo trapo. Les vamos a adelantar que probablemente para el mes de septiembre, fin de agosto o principio de septiembre, va a haber un programa más en el Pulsómetro TV. Aparte del que sale ahora, que es uno solo, que es El Cernidor. Va a ser un programa que va a llevar adelante el doctor Eduardo Luz. Ita. Que mañana va a yo- venir a chequear todas las Yo, a pesar de que estamos Sí. unos No, minutos, dele con fe. unos minutos pasados, quiero decir algo porque si no el tema se va a salir, va a pasar de fecha, digamos. Y es a raíz de la votación en diputados de la llamada ley de muerte digna. No, es verdad, te dijo eso. Porque pienso que una vez más se ha empezado la casa por el techo. En primer lugar, una ley que toca temas morales, éticos e incluso delitos tipificados como tales en las leyes, no puede o no debería quedar librada a la discusión y al debate de un sector de la sociedad que lamentablemente no ha dado muestras de la misma sensibilidad ante problemas mucho más urgentes, porque de ellos depende el futuro mismo del país. Me refiero al sector político, que es el único que ha discutido el tema de la muerte digna y que no tiene la misma sensibilidad ante problemas como el de la niñez, el trabajo, la educación y la salud. En segundo lugar, se dice que vivimos bajo un sistema de democracia representativa. Se dice también que los parlamentarios, o sea, los que en última instancia van a decidir si esa misma ley se aprueba o no, son los representantes de sus votantes. Entonces me surge una pregunta. ¿Tanto los que han votado a favor o los que han votado en contra han votado como representantes de sus electores? Porque leyendo y escuchando las reacciones tras la votación en diputados, yo creo que no. Que cada cual ha votado por lo que piensa de forma particular o siguiendo su creencia religiosa o forma de entender la medicina o incluso también de acuerdo a su experiencia de vida. Si ha tenido o no un caso cercano a él, en su familia, en sus amigos, que haya sido, digamos, cercano al tema que trata la ley. Y otros han votado siguiendo la disciplina partidaria, lisa y llanamente. Yo pienso que debería darse una discusión mucho más profunda. Aunque viviendo en una sociedad donde se mata o se muere en defensa de banderas de clubes de fútbol, y viendo y escuchando cómo se discute en nuestro Parlamento cuando se tratan temas brígidos, como decía el ñato Fernández Huidobro, ya ven que lo recuerdo bastante, porque me ha dejado grandes enseñanzas, me entran dudas acerca de que esa discusión algún día pueda darse en este país. De lo que no me cabe duda es que de democracia representativa ni el olor. Los partidos se rigen por cúpulas que requieren la opinión de los que dicen representar solo cuando es necesario que los voten. Y aquí no hago distinción de partido. Son todos, en ese sentido, son todos iguales. Le temen a lo que opinen sus votantes. Por eso no los consultan nunca. Y cuando los consultan es porque tienen intereses electorales, nada más. Quiero decir que voy a agradecer especialmente al doctor Salle Lorier, que tuvo la gentileza de llamarme para preguntarme exactamente qué posición tenía yo acerca de la ley de eutanasia que estaba por. Me sorprendió mucho porque de los 130 que hay debo conocer un 70% en persona, por razones de que ejercí el periodismo durante muchos años, y fue el único que me llamó para preguntarme. Y en respecto a lo que dijo Amodio, es absolutamente cierto que la representatividad es
una vaga idea plasmada con el voto y únicamente con el voto. Ni siquiera las convenciones nacionales, que son el órgano pulsante de los partidos, está funcionando como debería. Y tampoco, nunca, en el caso del Partido Nacional, que es el que más conozco, nunca funcionaron las comisiones departamentales. Nunca. Además se vota en la elección nacional. Las convenciones se votan en la elección nacional. Y por supuesto que si la eutanasia no estaba en el programa de gobierno, no hay ningún derecho a ponerlo sobre la mesa. No debería votarse nada que no estuviera en el programa de gobierno. Bueno. Y si está, que pudo haber estado, no, a mí se me escapó, yo no lo vi en ningún programa de gobierno, debería... Hay un montón de leyes que se votan en el Parlamento al principio y que los gobiernos la destacan como sus grandes obras. Sus buques insignia. Sí, claro, que no estaban en el programa de gobierno. Mal hecho. Entonces no me representa. Ojo, no, claro, el tema es este. Como dijo la calle Herrera, salvo en las impronta- actuales circunstancias. Son impronta del propio presidente de la República en su momento, y nada más. Está No, bien, a ver, pero a ver, si que- hay una pandemia no van a poner en el programa de gobierno combatamos con la pandemia. Estamos de acuerdo. Hay casos de urgencia y necesidad. Cualquiera. Lo firmo abajo eso. Chicos, las dos manos. ¿Puedo firmar No, me lo así? Sí, yo firmo. también. Te lo firmamos así. Yo también. claro. Y digo, con tristeza, ¿no? Porque Bueno, lo que sí, dijo es muchas verdad, en la medida en que todos nosotros, por la edad que tenemos, hemos vivido ese transcurrir de la presunta ignorancia de nuestras opiniones personales, porque este es un tema para mí estrictamente personal. Yo le dije lo mismo que le dije a ustedes. Doctor, gracias por llamarme. Es un tema estrictamente personal. Usted sabrá lo que tiene que votar. Yo no le puedo dar mi opinión porque igual no voy a... Tuve la gentileza de llamar nada más. Sí, todas esas cosas que están pasando que dijo Amodio Sí. ahí, pasan y la gente no las quiere ver. Por Y supuesto. Lo dijo al final. vamos Le en una temen a la democracia, opinión de- vamos en una democracia, en una bajada así. Pero digo, cuando vos te dicen la educación está en crisis en Uruguay, desde hace muchísimos años, seguimos en Barranca Abajo. Sí. Vos te pensás que los legisladores de dónde nacen, de dónde salen. Sí, claro. De la educación de Pero, nuestro país. este, Los jueces, los fiscales, los presidentes de los claro. clubes de fútbol, lo que quiera sale de ahí. Y es un reflejo de la sociedad. La verdad, la foto esta de la señora Betiana Díaz, creo que es, haciendo bocina Bocina con con la la voz. mano. Realmente es lamentable. Hay en Twitter, no sé si alguno de ustedes tiene Integra Twitter, la pero yo comisión, tengo y lo sigo. Y en La Twitter, integra, ¿no? en Twitter le pegaron en el pecho. Usaron una expresión que yo no quiero volver a repetir acá porque no es una mala palabra. Simplemente la compararon con un animal del mar que tiene la costumbre de darle la boca. Es tremendo. En Twitter está la foto incluso, ¿no? Se cree que está en el estadio. Es una cosa... Bueno, hay que ver dónde viene también, ¿no? No, pero no es un tema de donde venga, ¿no? No, ¿Vos sí, sabés? es un tema donde viene, sí. ¿Te parece? Sí, yo conozco legisladores que, aunque los trompearas, no se les no dirían una mala palabra en la Cámara. Y muchos Bueno, de es ellos, un tema casi todos de más de 40 pero años. podés nacer en un barrio complicado y tener buena educación. Ah, bueno, sí, por supuesto. Porque Sí, la sí, es educación verdad, te es la verdad. te la da la familia. Es verdad, seguro. sí, Yo claro. creo Sí. que si vos me decís que es un tema Sí, familiar, la instrucción yo te la, te digo es decir, capaz la que sí. educación, la No la familia conozco. y la instrucción te la da la enseñanza, es verdad. Exacto. es verdad. Y después te dicen, no, mirá, que el Estado es el que tiene. No, el Estado no. Suerte que la Constitución dice que la educación va de la familia, si no, entonces Eso, agarra claro. otra peor que la URSS. como Sí, digo yo. 220 los organismos del Estado es el que viene, ¿no? El próximo programa es el 220. 220. Ah, del presupuesto, Sí, el artículo sí, 220. claro. Bueno, Nos vamos. pasada Pase la bien. hora, gracias por estar ahí y será hasta el próximo lunes. Esto es El Servidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.